Elaine se permitió una risa suave, casi inaudible, mientras el líquido rojo oscuro del merlot se deslizaba en la copa con una elegancia fluida. La luz tenue de la habitación envolvía todo en un halo de intimidad y misterio, mientras que el crujido ocasional de la leña en la chimenea ponía la banda sonora perfecta para una noche de confesiones entre amigas. Sus tres compañeras de siempre, Mariana, Sofía y Lucía, la miraban con una mezcla de curiosidad y expectativa, como si Elaine estuviese a punto de revelar el secreto más oscuro del universo. Entonces, comenzó Elaine, colocando cuidadosamente la botella sobre la mesa y asegurándose de que su audiencia estuviera colgada de sus próximas palabras. Sus ojos se pasearon por los rostros conocidos, deteniéndose un momento en cada uno, como ofreciendo una invitación personal a la historia de su vida. ¿Quieren saber sobre la gran caída?, repitió, recalcando la gravedad de lo que estaba por venir. Mariana, la más impaciente del grupo, asintió vigorosamente, su entusiasmo apenas contenido. Por supuesto. Es lo único de lo que no has hablado nunca. Todos en el círculo saben que algo sucedió, pero nadie conoce la historia completa. Elaine sonrió, apreciando la lealtad y la discreción de sus amigas. Bueno, todo empezó cuando me casé con Richard, un hombre que podría encantar a una sala llena de inversores con una sola sonrisa, pero que poseía la empatía de un nabo, compartió. Su tono se volvía irónico al mencionar a su exesposo. Sofía, siempre la más sensible, frunció el ceño en señal de confusión. ¿Pero cómo terminaste con alguien así? Siempre te hemos visto como nuestra pequeña genio, la estratega, la que podría conquistar el mundo si se lo propusiera. Esa es exactamente la razón, interrumpió Lucía, con una mirada de entendimiento. Elaine nunca se ha alejado de un desafío. Richard debió parecerle otro pico que conquistar. Elaine asintió, apreciando la penetrante observación de Lucía. Exacto. Richard era complicado. Charm de un príncipe, sí, pero con una profundidad emocional tan rasa que podrías ver el fondo con solo mirar. Nos conocimos en una recaudación de fondos para una ONG. Él me confundió con una mesera. Las risas llenaron la habitación, liberando la tensión que la historia empezaba a construir. No puedes estar hablando en serio, exclamó Mariana, casi escupiendo su vino de la sorpresa. Sí, y la cosa es que no me ofendí. En ese momento, me di cuenta de cuán ciego estaba al mundo real. Me pareció interesante, confesó Elaine, con un brillo travieso en los ojos. Pero, ¿cómo pasaste de ser confundida con una mesera a ser su esposa?, preguntó Sofía, aún tratando de conectar los puntos. Elaine se recostó en su silla, su mirada perdida por un momento en el fuego que danzaba frente a ellas. Fue un torbellino. A Richard le encantaba la idea de tener una encantadora pequeña esposa, aunque claramente no tenía ni idea de con quién se estaba casando. Y así, Elaine comenzó a tejer la historia de su ascenso, su matrimonio y eventual caída desde una perspectiva que sus amigas nunca habían visto. A medida que la noche se adentraba en horas más profundas, las risas dieron paso a silencios pensativos, mientras la historia de Elaine se desplegaba como una película ante sus ojos, iluminada solo por la luz titilante de la chimenea y el brillo de un entendimiento compartido entre amigas que había trascendido el tiempo y las tragedias. Era una historia de triunfo y derrota, pero sobre todo, era una historia de resiliencia, una lección de cómo la percepción de uno mismo puede, en última instancia, definir nuestro destino. La noche en que Elaine conoció a Richard fue una de esas ocasiones diseñadas para impresionar. La gala benéfica se celebraba en uno de los salones más prestigiosos de la ciudad, decorado con un gusto exquisito, luces tenues y música clásica de fondo que invitaba a los invitados a abrir sus corazones y, lo más importante, sus billeteras. Elaine había sido invitada por una cliente importante, una mención casual que la había colocado en un mundo ajeno al suyo, pero no intimidante. Vestida con sencillez pero con elegancia, se movía por la sala con una copa de champán en la mano, observando más que participando.
Fue entonces cuando Richard apareció en su vida, de la manera más inesperada y, retrospectivamente, irónica. Caminando hacia ella con una seguridad que rozaba la arrogancia, le extendió su copa vacía y dijo, «Otro merlot, por favor». Elaine, sorprendida pero divertida, decidió jugar a lo largo. Tomó la copa y se giró como si fuera a cumplir su petición, solo para volver a él con una sonrisa. «Veo que entendiste mal. No trabajo aquí. Pero si estás buscando un refill, el bar está justo allá», dijo, señalando con un gesto elegante hacia el otro extremo de la sala. Richard, cuyo rostro pasó de la expectativa al asombro y luego a una sonrisa avergonzada, se disculpó profusamente. «Lo siento mucho, no sé dónde tengo la cabeza esta noche». «Soy Richard, por cierto». «Elaine», respondió ella, aceptando la mano que él le extendía. La formalidad de su saludo inicial dio paso a una conversación más relajada, marcando el inicio de una relación que ninguno de los dos podría haber anticipado. Durante el resto de la noche, se encontraron hablando de todo y de nada, desde sus carreras hasta sus opiniones sobre la más reciente exposición de arte en la ciudad. Elaine se encontró genuinamente entretenida por la compañía de Richard. A pesar de su encuentro inicial, él demostró ser encantador, ingenioso y sorprendentemente atento. «¿Sabes?», dijo Richard en un momento, mirándola a los ojos con una intensidad que la tomó por sorpresa. «Cuando te pedí ese vino, fue el mejor error que he cometido en mucho tiempo». Elaine rió, el sonido lleno de calidez. «Bueno, estoy feliz de ser tu error favorito. Pero, dime, ¿siempre abordas a las mujeres fingiendo que son el personal de servicio?» «No, solo a las que parecen capaces de enseñarme una lección o dos», replicó él, con una sonrisa traviesa. Era una danza de palabras y miradas, una que Elaine no había anticipado pero que, de alguna manera, estaba disfrutando. A medida que la noche avanzaba, Elaine se dio cuenta de que Richard era mucho más que un simple heredero de una fortuna familiar. Era apasionado por su trabajo, aunque claramente no tenía la misma dedicación o el drive que ella. Sin embargo, había algo en él, quizás su falta de pretensiones una vez superado el malentendido inicial, o su sincero interés en lo que ella tenía que decir, que la atraía. «Te veo», le dijo Richard hacia el final de la noche, su voz baja, cargada de algo que Elaine no pudo, o no quiso, identificar en ese momento. Y no como una mesera, sino como alguien extremadamente fascinante. Y así, en medio de risas, charlas y confesiones bajo el suave resplandor de las luces y el etéreo sonido de la música de fondo, Elaine encontró algo que no había estado buscando, una conexión genuina, una promesa de algo más allá de la noche, y tal vez, solo tal vez, el comienzo de una historia que estaría contando por años venideros. La vida de Elaine y Richard, tras ese primer encuentro, se desplegó con la velocidad de una novela apasionada. Los días se convertían en semanas y las semanas en meses, cada momento compartido tejiendo un lazo más fuerte entre ellos. Elaine, con su espíritu independiente y su carrera en ascenso, encontró en Richard un compañero curiosamente complementario, pese a sus evidentes diferencias. Pero como en toda historia con tintes de realismo, la luna de miel no podía durar eternamente. La tensión comenzó a gestarse en rincones que antes parecían inmunes a cualquier discordia. Richard, con su creciente inseguridad alimentada por el éxito profesional de Elaine, empezó a manifestar una faceta de su personalidad que Elaine no había visto antes, o tal vez había elegido ignorar. Fue una tarde de otoño cuando todo llegó a un punto de inflexión. El aire estaba impregnado de un frescor anticipado, presagiando cambios no solo en el clima sino también en sus vidas. Elaine había vuelto a casa más temprano de lo habitual, con noticias que arderían en sus labios hasta ser compartidas. Había cerrado un trato monumental, uno que no solo aseguraba su posición en la empresa sino que también marcaba el inicio de una nueva era en su carrera. Richard, comenzó Elaine, encontrándolo en la biblioteca con un vaso de whisky en la mano, su postura rígida presagiando la conversación que estaba por venir. Hoy cerré el trato con los japoneses.
Es el más grande que hemos conseguido hasta ahora. Pensé que podríamos celebrar. Richard giró lentamente, su expresión era una mezcla de sorpresa y algo que dolorosamente Elaine reconoció como resentimiento. Celebrar, su voz tenía un filo afilado. ¿Cómo esperas que celebre, Elaine? ¿Celebrar que mi esposa es ahora el rostro exitoso y yo, qué? ¿El esposo de Elaine? La conversación que siguió fue una tormenta desatada, palabras como rayos que iluminaban las profundidades de sus fracturas emocionales. Richard, ¿qué está pasando contigo? Esto no es solo por el trato. Esto es sobre nosotros, ¿no es así? Elaine intentó encontrar terreno común, pero Richard parecía haber construido ya un muro. Nosotros, escupió Richard con desdén, nosotros era algo antes de que decidieras que tu carrera era más importante que nuestra relación. Eres una extraña en tu propia casa, Elaine. Elaine sintió como el peso de sus palabras la aplastaba. ¿Mi carrera? ¿Esto es lo que esto ha sido sobre todo el tiempo? ¿Mi éxito? Pensé que eras más que esto, Richard. Pensé que nos apoyábamos mutuamente. Richard se rió, un sonido hueco y amargo. ¿Apoyo? No hay, nosotros, en este matrimonio, Elaine. Hay tú y tu carrera, y luego estoy yo. Siempre he estado a tu sombra, y estoy harto. El silencio que siguió fue denso, cargado de palabras no dichas y sueños desmoronándose. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó Elaine, su voz apenas un susurro, temiendo la respuesta. La mirada de Richard fue inquebrantable, implacable. Creo que deberías irte, Elaine. Esto, nosotros, no está funcionando. Y dudo que alguna vez lo haga. Las palabras de Richard, aunque crueles, eran el golpe de gracia a una relación ya moribunda. Elaine asintió, más para sí misma que para él. Entendido, dijo, con una calma que no sentía. Me iré. Y así, lo que comenzó como una unión prometedora entre dos almas aparentemente destinadas a complementarse, terminó en una fría biblioteca, entre el aroma del whisky y el eco de palabras que marcarían el fin de su historia juntos. Elaine no solo dejó esa casa esa noche, dejó atrás una parte de su vida, preparada para enfrentar lo que vendría sola, con la cabeza en alto y el corazón en pedazos. El otoño se desvanecía lentamente, cediendo su lugar al frío abrazo del invierno. Elaine había encontrado refugio en un pequeño apartamento con vistas al parque, un espacio que estaba comenzando a llenarse con trozos de una nueva vida. Las semanas posteriores a su partida de la casa que compartía con Richard fueron un torbellino de emociones y trabajo. Se sumergió en su carrera con una dedicación renovada, utilizando cada éxito como un peldaño para alejarse de su dolor. Una tarde gélida de diciembre, mientras Elaine revisaba correos electrónicos y preparaba presentaciones, su teléfono sonó, cortando el silencio de su concentración. La pantalla mostraba un número desconocido, pero algo la impulsó a contestar. Hola. Su voz era cautelosa, ajena a la turbulencia de su corazón. Elaine, soy yo. Richard. La voz al otro lado de la línea era vacilante, una sombra del tono seguro que alguna vez la había cautivado. Por un momento, Elaine consideró colgar, pero la curiosidad y una chispa de algo que no quería examinar demasiado de cerca la mantuvieron en línea. ¿Qué quieres, Richard? Hubo una pausa, un suspiro. Necesito verte. Hay algo que debes saber, algo importante. A pesar de sus reservas, Elaine accedió a encontrarse con él. La curiosidad, el cierre, o tal vez la sombra de lo que una vez sintieron el uno por el otro la guiaron a aceptar. Se encontraron en un café neutral, alejado de los recuerdos de su pasado compartido. Richard parecía demacrado, las sombras bajo sus ojos testimonio de noches sin dormir. Elaine, por su parte, se mantenía serena, aunque el remolino en su interior amenazaba con desbordarse. Gracias por venir, comenzó Richard, jugueteando con la taza de café ante él. No sabía a quién más recurrir.
Elaine se mantuvo callada, incitándolo a continuar con una mirada. Mi empresa ha quebrado. Hubo una serie de malas inversiones, y luego el escándalo de embellecimiento. Perdí todo, Elaine. No solo la empresa, sino también nuestra casa, el coche, todo. La revelación de Richard fue un golpe para Elaine, no tanto por el impacto en ella, sino por ver la caída de alguien que una vez significó tanto. Richard, lo siento por ti, pero ¿por qué me lo estás diciendo? ¿Qué esperas de mí? Richard la miró, sus ojos suplicantes. Necesito ayuda, Elaine. No tengo a dónde ir, y pensé que tal vez, dada nuestra historia, podrías. Elaine lo interrumpió, su voz firme pero no cruel. ¿Pensaste que después de todo lo que pasó, después de cómo terminaron las cosas entre nosotros, yo, te ayudaría? No sé qué esperaba, admitió Richard, bajando la vista. Supongo que recordé mal cómo terminaron las cosas. Recordé la Elaine que amaba, no la mujer de negocios fría que veo ahora. Elaine sintió un destello de ira ante su intento de manipulación, pero se calmó. Richard, la Elaine que amabas está aquí porque la mujer de negocios nunca se fue. Soy ambas, y eso nunca lo entendiste. No puedo ayudarte, no de la manera que quieres. Pero te deseo lo mejor en encontrar tu camino. Con esas palabras, Elaine se levantó, dejando atrás el café y a Richard. Al salir, sintió una mezcla de emociones, pena por Richard, alivio por haber mantenido su terreno, y una renovada determinación de seguir adelante con su vida. El encuentro con Richard había sido revelador de muchas maneras. No solo había confirmado su decisión de dejarlo atrás, sino que también había fortalecido su resolución de no permitir que los fracasos de otros dictaran su percepción de sí misma. Elaine caminó de regreso a su apartamento con la cabeza en alto, lista para enfrentar lo que viniera con la certeza de que su valor no estaba en quien necesitaba de ella, sino en lo que ella misma podía construir y lograr. El invierno había dado paso a una primavera renaciente, simbolizando apropiadamente el nuevo capítulo en la vida de Elaine. Su empresa, fortalecida por su liderazgo y visión, estaba rompiendo récords y estableciendo nuevos estándares en la industria. Elaine, con su incansable ética de trabajo y determinación, había demostrado ser una fuerza a tener en cuenta, rebasando las expectativas de todos, excepto las suyas. Un viernes por la tarde, mientras Elaine revisaba los últimos informes de ventas, su teléfono sonó. Era Mariana, una de sus amigas de confianza y un pilar de apoyo en los tiempos más difíciles. Elaine, querida, tienes que venir a celebrar con nosotras esta noche. Hemos estado siguiendo tus logros, y chica, estás en fuego. La voz de Mariana estaba llena de emoción y orgullo. Elaine sonrió, tocada por el gesto. No sé, Mariana. Estoy bastante cansada, y todavía tengo mucho trabajo por hacer. Pero eso es exactamente por qué necesitas una pausa. Ven, no tomes no por respuesta. Además, hay algo especial que queremos darte, insistió Mariana, su tono dejando claro que no aceptaría una negativa. Curiosa y necesitando un descanso más de lo que quería admitir, Elaine accedió. Está bien, me convenciste. ¿Dónde nos encontramos? En el Viejo Roble. Es un nuevo lugar que abrió Sofía. Te va a encantar. Mariana colgó con una risa alegre, dejando a Elaine con una sensación de anticipación. Esa noche, al entrar al Viejo Roble, Elaine fue recibida por la vista de sus amigas reunidas alrededor de una mesa decorada con gusto. La calidez de sus sonrisas y la genuina felicidad en sus ojos fue un recordatorio de lo lejos que había llegado, no solo en su carrera, sino también en la vida. Elaine, finalmente estás aquí, exclamó Sofía, levantándose para darle un fuerte abrazo. Espera hasta que veas lo que hemos preparado para ti. La noche transcurrió entre risas, anécdotas y el intercambio de sueños y ambiciones. Fue un recordatorio para Elaine de la importancia de tener una red de apoyo, personas que la querían por quien era, más allá de sus éxitos profesionales. Entonces,
llegó el momento especial. Lucía se levantó, sosteniendo una pequeña caja envuelta con delicadeza. Elaine, esto es algo pequeño de parte de todas nosotras. Una muestra de nuestro amor y orgullo por todo lo que has logrado. Con manos temblorosas, Elaine abrió el regalo para revelar un colgante delicadamente forjado, con una pequeña piedra en el centro que brillaba con una luz interna. Es un zafiro, explicó Mariana. Representa la sabiduría, la virtud y la buena fortuna. Para que siempre recuerdes lo fuerte y capaz que eres. Elaine, conmovida hasta las lágrimas, abrazó a cada una de sus amigas. No sé qué decir, excepto gracias. No solo por esto, dijo, sosteniendo el colgante, sino por estar aquí para mí, por creer en mí incluso cuando yo no lo hacía. Siempre estaremos aquí, Elaine. Siempre, aseguró Sofía, y el coro de siempre resonó entre las demás. Elaine se fue esa noche con una sensación de plenitud y gratitud. La empresa que dirigía era su sueño hecho realidad, pero las mujeres que tenía a su lado, su familia elegida, eran su ancla y su faro. Y con esa certeza en su corazón, sabía que no había nada que no pudiera enfrentar. El resurgir de Elaine no fue solo la historia de una mujer que alcanzó la cima de su carrera. Fue la historia de una mujer que, a través de las pruebas y las tribulaciones, aprendió el valor de la amistad, el poder de la perseverancia y la importancia de mantenerse fiel a sí misma. En el camino hacia el éxito, encontró algo mucho más valioso, su verdadera esencia y el amor incondicional de aquellas que la rodeaban. La primavera se fundía suavemente en el cálido abrazo del verano, y con cada día que pasaba, Elaine sentía como su vida tomaba una forma nueva, más vibrante y llena de posibilidades. Su éxito profesional continuaba en ascenso, y aunque eso le exigía un compromiso y dedicación constantes, había aprendido a equilibrar mejor su vida personal y laboral, valorando los momentos pequeños pero preciosos con sus seres queridos. Un atardecer, mientras Elaine disfrutaba de la tranquilidad de su balcón, contemplando el horizonte donde el sol comenzaba a despedirse con un espectáculo de colores ardientes, su teléfono sonó. La pantalla iluminó el rostro de alguien del pasado, alguien a quien no esperaba volver a oír, Richard. Con una respiración profunda, Elaine respondió, su voz tranquila pero firme. Hola, Richard. Elaine, hola. Espero no molestarte, la voz de Richard sonaba diferente, más humilde. No, está bien. ¿A qué debo el honor de esta llamada? Elaine mantuvo su tono neutral, protegiendo su paz recién encontrada. Quería agradecerte, comenzó Richard, vacilante. Después de nuestra última conversación, pasé por momentos difíciles. Pero también fue un despertar. Me di cuenta de muchas cosas, sobre mí, sobre nosotros. Elaine escuchó en silencio, permitiéndole continuar. He empezado de nuevo, Elaine. Desde cero. Y es en gran parte gracias a lo que dijiste. Me ayudaste a ver que necesitaba cambiar, que tenía que ser responsable de mi vida y mis decisiones. No ha sido fácil, pero estoy en un lugar mejor ahora. Hubo una sinceridad en sus palabras que Elaine no pudo ignorar. Me alegra oír eso, Richard. Realmente lo estoy. Todos merecemos una segunda oportunidad, una oportunidad para corregir nuestros errores y crecer a partir de ellos. Gracias, Elaine. Significa mucho para mí, más de lo que puedo expresar. Y, lo siento, por todo. Elaine sintió como el pasado perdía su peso, como las palabras de disculpa de Richard eran el último hilo que la unía a un capítulo de su vida que había cerrado hace tiempo. Acepto tus disculpas, Richard. Y te perdono. Espero que encuentres la paz y la felicidad en tu nuevo camino. La conversación terminó poco después, y Elaine se quedó mirando el ocaso, reflexionando sobre la impermanencia de la vida y cómo, a pesar de los desafíos, siempre hay espacio para el crecimiento y la redención. Unos días más tarde, Elaine se encontraba en una reunión con su equipo, discutiendo estrategias y planes futuros.
Su liderazgo y visión habían llevado a la empresa a nuevas alturas y ella estaba decidida a mantener ese impulso. La reunión fue un éxito, con ideas innovadoras y un espíritu de colaboración que prometía grandes cosas para el futuro. Al finalizar, uno de sus colegas más cercanos, Marco, se acercó. «Elaine, ¿tienes un momento?» «Claro, Marco». «¿Qué sucede?» «Simplemente quería decirte que... Bueno, todos estamos increíblemente orgullosos de lo que has logrado. Y personalmente, estoy agradecido por tu mentoría y liderazgo. Has hecho de este un lugar increíble para trabajar». Las palabras de Marco tocaron a Elaine de una manera profunda. «Gracias, Marco. Significa mucho para mí. Este viaje no ha sido solo mío, es nuestro. Y hay mucho más por venir». Mientras Elaine se dirigía a casa esa noche, se sintió inundada por una profunda gratitud por todo lo que había vivido. Las pruebas, los errores, las victorias y las lecciones aprendidas habían tejido el tapiz de su vida, una vida que, aunque lejos de ser perfecta, estaba llena de amor, éxito y un inquebrantable sentido de propósito. Elaine sabía que el futuro traería sus propios desafíos, pero también sabía que estaba lista para enfrentarlos, armada con la sabiduría de sus experiencias pasadas y el apoyo incondicional de aquellos que la amaban. La historia de Elaine no era una de final feliz en el sentido tradicional, sino una de continua evolución, de luchar, caer y levantarse más fuerte. Y así, con el corazón lleno de esperanza y los ojos fijos en el horizonte, Elaine se adentró en el siguiente capítulo de su vida.